bienvenidas a todos y a cada una a esta casa de los judiciales, esta nueva sede que estamos de a poquito llenándola de vida. Y en esta ocasión, el encuentro de hoy tiene que ver con una problemática y un desafío central para nuestra organización sindical y que justamente nos permite también desarrollar desde el ámbito del Poder Judicial esta vocación, ¿no?, social, de compromiso, de que la justicia no quede solamente encerrada en el palacio, como a veces solemos decir, sino que sea realmente justicia social, sea realmente salir al encuentro de aquellos y aquellas que tienen y viven un fuerte anhelo de justicia. Buenas tardes a todos. Muy contento de llevar esta jornada adelante, aunque estamos cargados de cosas, de obligaciones, de compromisos. Pero bueno, hoy la idea era presentar el proyecto Dimas, que es algo que surge del compromiso que tiene esta organización con la tarea, ¿no? Con la tarea y el fin último que es hacer una sociedad más justa, que la justicia ayude a hacer una sociedad más justa, y entre los trabajadores que el sentido de solidaridad sea cada vez más profundo, no hacia adentro solamente de la organización sindical, sino hacia afuera, porque nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Y por más que hagamos las cosas bien dentro de una organización sindical, si nuestra sociedad naufraga, si nuestra sociedad hace agua, nos lleva puestos a todos, ¿no?, y a todas. Esta introducción que hizo Martín con los extractos de otra pandemia muestran claramente que todo lo que hagamos parece poco, ¿no? Está en la dimensión y la inmensidad de la crisis social, política y económica que vive nuestro país, que da la sensación que todo accionar es poco. Obviamente creemos que hay que interpelar de una vez por todas a nuestra clase política para que esté a la altura de las circunstancias y revertir una decadencia que venimos arrastrando hace mucho tiempo y que ha tenido el mágico resultado que en un país tan rico como la Argentina tengamos casi el 50% de hombres, mujeres, niños que están en situación de pobreza y muchos que están en situación de extrema necesidad. Este resumen de la pastoral, de los hogares de Cristo y de Cáritas da dimensión de eso. Pero también creemos que el problema sea muy grande no nos exime desde donde estamos a hacer todo lo posible para menguar. Y con la esperanza fresca que en el accionar que hacemos, más allá de encontrarnos con esas dificultades terribles, también encontramos que cada batalla que ganamos, cada familia que ayudamos a reconstruir, cada chico que sacamos de la droga o de las adicciones, cada joven que podamos recuperar después de haber caído al delito, es una fuerza interior que nos da para redoblar el esfuerzo y multiplicar las acciones. Entonces, desde nosotros venimos trabajando en ese sentido y hay muchas compañeras y compañeros que lo hacen desde muchas maneras. Desde la solidaridad, que establecimos una red solidaria que se extendió mucho más con la pandemia y que llevó a que todos los judiciales sean solidarios con los barrios a los que puedan llegar,
no pensando que es un esfuerzo estéril o es una gota en medio del desierto, sino pensando en a toda la gente que podamos llegar con una solución o con un paliativo. Y en esta dinámica de accionares vamos cubriendo los espacios, viendo que el Estado no gasta los fondos en las prioridades que tendrían que ser, sino lo gasta en cosas inicuas, que las cosas no están donde debía estar para un mejor funcionamiento, y que la voluntad de trabajar y transformar la realidad, entre otras cosas, se encuentra muchas veces o casi siempre con la falta de medios. Pero aún en esa condición hacemos, por ejemplo, el plan Acceder, que está Mariano acá, que tiene la Defensoría General. Gracias al apoyo de la defensora, hoy triplicamos en 2 años el número de agentes, pero tiene 31 personas, porque no hay presupuesto en la Defensoría. Y cuando la tarea de contención social, de acercamiento, el famoso acceso a la justicia, tiene que partir del Estado y del Poder Judicial, vemos que por una decisión política hace muchos años, el presupuesto se fue para el Ministerio Público Fiscal, que no está en la esencia del Ministerio Público Fiscal defender socialmente al individuo, sino todo lo contrario, avanzar con la acción del Estado para modificar una conducta impropia. En cambio, la defensa tiene que ser el sentido de garantía en el ejercicio de los derechos, y uno de los derechos es acceso a la justicia y solucionar sus situaciones. Siempre cuando se habló de acceso a la justicia en la Argentina, fueron los planes envasados que vienen de los centros financieros de poder y que solo hacen a inversiones en computadoras, cosas, propaganda, charlas, la famosa multipuerta, todo esto que, digamos, a la sociedad cada vez más carenciada no le llega a esas cuestiones. Queda, si se quiere, en el ámbito de los abogados y en el medio que tiene normal acceso a la justicia. Ahora hay una movida, estuvimos una jornada, participamos nosotros como auspiciantes y cerramos la jornada en San Luis, una jornada nacional, donde se habla del acceso a la justicia desde otra perspectiva, de esta que manejamos aquí en los trabajos que hacemos la Defensoría con los Hogares de Cristo, es llegar abogados, organizaciones libres del pueblo, todo lo que sea, llegar a los sectores más carenciados y acercarlos a la solución que tiene la justicia. Es decir, lo que hacemos nosotros del gremio en los barrios, lo que hace Acceder dentro de la Defensoría, multiplicarlo en todo el país. Y así, bueno, llegamos a este proyecto, a esta idea del DIMAS, que es tomar un aspecto, que es el aspecto de los que llegan a delinquir por una primera instancia, los que les cabe la probation, que, como veníamos viendo, es casi una formalidad porque tienen que hacer tareas sociales, pero no hay nadie que los controle, nadie que pueda hacer. Es una cosa que acá salen las leyes sin el aval, la organización del Estado para poder cubrir esos términos. Y ahí salió la dificultad que tenían los defensores, que tenían incluso los tribunales orales, que los jueces cuando daban una probation, ¿y qué hacemos? ¿Y dónde lo mandan? Y no hay nadie que está para recibirlo. ¿Cómo no está para recibirlo? Si necesidades sociales hay a montones. Lo que pasa es que falta generar organización que le dé cabida y le dé un sentido. Bueno, nació la idea, se la llevamos a la Defensoría General, a la doctora María Martínez. Bueno, Mariano también se prendió Toto, se prendió el padre Pepe, y ahí salió DIMAS, que evidentemente por esa necesidad, cuando lo fuimos contando en el resto del país, nuestro gremio nacional,
empezaron, lo queremos hacer acá, porque era un problema que no es de la capital, es de todo el país. Y nosotros dijimos, no, un momentito, vamos de a poco, empecemos con solo 2 centros, para analizar que funcione bien todo, y después ahí. Pero ahí demostramos que una parte del Estado, que es el Ministerio Público de la Defensa, junto con la Iglesia, las organizaciones sociales que trabajan en el territorio por lo más humilde, en este caso los Hogares de Cristo y toda la tarea que tienen el Padre Toto en la Villa 21 y el Padre Pepe en la Cárcova, sirviera como canal para hacer esto. Sumamos a la UOCRA, al gremio de la construcción, que tiene una excelente escuela de oficios, y también tuvimos la aprobación de la DECAEP, los que tienen que les cuesta mucho porque no tienen personal tampoco, siempre con la falta de personal, cubrir y verificar las probation. Lanzamos esto, que ya está la primera, esperemos, estamos seguros que esto con prueba y error tendrá que tener modificaciones, pero estamos seguros del éxito. Y un éxito en una tarea que necesitamos voluntades, voluntarios, para que se vayan sumando en esto, porque a cada joven o a cada chica que sacamos del delito, así como que sacamos de la droga, la consigna ahí, como vieron en algo tan lindo que fue lo del sábado, es ni un pibe ni una piba más en la droga, que perdamos, que se pierda por la droga. Y esto es algo fundamental porque es ni más ni menos que el futuro del país. El Papa Francisco nos dice que aquellos pueblos que no piensan ni le dan la importancia a sus niños jóvenes y a sus mayores no tienen futuro. Nosotros lo creemos así y por eso estamos empeñados en esto. Y bueno, esto un poco es la presentación oficial de algo que está en marcha, y le doy la palabra a la doctora, al Padre Toto de Bedia. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, a mí me tocaría contar algo del Hogar de Cristo, de esta peregrinación que se está haciendo ya del Hogar de Cristo, recorriendo el país, camino a los 15 años de su fundación, y algunas cosas que tienen que ver con eso, ¿no? Cuando Pepe empezó en Cacupé, yo llegué al poquito tiempo, en fines de los 90 casi, tuvo la intuición pastoral de traer una réplica de la Virgen de Cacupé desde el Santuario Nacional de Paraguay. Hizo eso que se fortaleciera el ánimo y el espíritu de los vecinos en una época de mucho desánimo por un montón de situaciones sociales del momento. Y ese hecho religioso, que nosotros pensamos que ayuda a transformar la vida del barrio, que nos hace dar cuenta que entonces la fe no es el opio de los pueblos, sino es una herramienta también de transformación, en la cual muchos de nosotros tenemos experiencias de distintos tipos en torno a eso. Bueno, nos ayudó a fortalecer la comunidad organizada también, desde la iglesia y desde el barrio, fortalecer a la comunidad. Y fuimos viendo con el trabajo y con esta perspectiva que la villa, que en ese momento había una muy fuerte ausencia del Estado, ¿no?, histórica. Pensemos hace 25 años, ¿no? Y
Entonces, se fue fortaleciendo una comunidad que nos permitió ver que el mismo barrio se puede ocupar de lo que necesita el barrio, con apertura a instituciones, a la iglesia en general, y con el tiempo vinculándose con el Estado y con gente de otros lados que, bueno, nos ayudó a fortalecer esa comunidad organizada que se ocupa del barrio. Y en ese sentido, el tema puntual de los pibes que estaban totalmente desamparados, incluso por el no éxito de las políticas que tienen que ver con la ayuda a la gente que sufre el tema de la droga. Bueno, fuimos con varios intentos previos, con varias experiencias de abordaje de situaciones, abriendo el Hogar de Cristo, que surgió ahí en Cacupé en marzo del 2008, en un Jueves Santo, en la cual el cardenal Bergoglio, entonces cardenal Bergoglio, hizo el lavatorio de los pies de 12 jóvenes del barrio que estaban en camino de recuperación, y empezamos a tener esa perspectiva, ¿no? Recién hablábamos de la importancia de la resocialización, ¿no? Y antes de la resocialización hay que hablar de que la misma sociedad cambie, porque si bien hay pibes que se han corrido de la inserción social o que no pudieron acceder, no solo ellos tienen que cambiar la sociedad, las instituciones y el abordaje de esto también. Entonces, con un nuevo paradigma de recibir la vida como viene y no tanto venir a esta ventanilla, encorsetate en esta estructura para que vos puedas encontrar un tratamiento, no. La institución, en este caso la iglesia, se tiene que adaptar a tu realidad. Y eso se fue dando al poco tiempo también en la villa de Bajo Flores, después en la villa 31, y se fue extendiendo en las villas del conurbano, y hoy hay, algunos de ustedes por ahí me pueden corregir, pero más de 250 centros barriales en todo el país, con esta mirada, ¿no?, de recibir la vida como viene, de que no es atender unilateralmente la cuestión científica de la adicción, sino que es el Paco y sus circunstancias, ¿no? El Paco es la manifestación de la exclusión que viven muchos jóvenes y no tan jóvenes en nuestros barrios. Entonces, ocuparse de lo integral, ¿no?, de la cuestión de la familia, del tiempo libre, del estudio, del trabajo o del no trabajo, etc. En ese mismo sentido fuimos abriendo casas con temáticas que tienen que ver por situaciones que nos fuimos encontrando en el camino. Ahí abrimos la Casa Libertad, la Casa Suma y Simi, acompañando a personas trans, que también nos fuimos encontrando en el camino por temas de consumo, y después las Casas Suma y Simi con cuestiones que tienen que ver con la confluencia de problemas de consumo y problemas de psiquiátricos, problemas psicológicos, y así distintas cuestiones, ¿no? Y realmente es una explosión de vida que se va rápidamente contagiando mucha gente, ¿no? Y muchas comunidades que se dan cuenta que tienen que cambiar su mirada, ¿no? Y vamos viendo cómo incluso gente de iglesia que históricamente los miraba muy de reojo a los pibes en consumo, también fueron haciendo su camino de conversión. Y lo mismo podríamos decir en otras instituciones que también se fueron
incorporando, integrando y uniendo en esto de acompañar a aquellos que están con ese flagelo, ¿no? Y por supuesto, la experiencia de cientos, miles de personas y familias que han transformado sus vidas en esto es realmente grande. Y pueden transformar sus vidas muchas personas porque transforman sus vidas muchas comunidades, ¿no? Y muchas instituciones también. Y por eso esto nos debe llevar a mirar nuestras instituciones y ver qué nos falta para ir en la línea de la inclusión y no solo esperar que el otro cambie, sino cambiar nosotros. Como decíamos con Pepe al principio, ya no es cuando viene alguien, toma este papelito y te derivo a tal lugar, sino que es vení, te abrazamos y nos hacemos cargo también con vos de tu problema. Y así se fue generando todo esto, ¿no? Y en este sentido, los encuentros anuales que lo venimos haciendo últimamente en Luján, celebrando los aniversarios del Hogar de Cristo, nos ayudan mucho porque ampliamos la mirada, ¿no? Los que somos de Buenos Aires, ampliamos nuestra mirada encontrándonos con gente del interior y viceversa también, ¿no? Y por eso, camino a los 15 años, quisimos hacer esta peregrinación que empezó el 7 de agosto en San Cayetano, que fue teniendo su camino por distintas villas de AMBA, de la ciudad de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, y que tuvo un momento de lanzamiento hace 2 semanas, ahí en el Luna Park, ahí vimos las imágenes, y que fue realmente muy, muy emotivo y muy entusiasmante, para que después siga recorriendo el país, recorriendo centros barriales de todo el país, camino a los 15 años, que será la culminación de esta peregrinación, regresando a Luján en marzo del 2023, y en ese camino la idea no es una cuestión maratónica de recorrer el país por recorrerlo, sino es una misión, es un encuentro con las distintas comunidades en las cuales mutuamente nos vamos enriqueciendo y vamos renovando también nuestro entusiasmo por este tema, y vamos aprendiendo, porque los criterios que teníamos hace 14 años no son los mismos que los que tenemos ahora, y seguro que no van a ser exactamente los mismos que tendremos después, porque vamos aprendiendo de las experiencias propias, de otros, de los encuentros, y así esto va a ser algo que realmente nos ayuda a seguir creciendo. Así que bueno, esto y este proyecto Dimas es muy, muy valioso y muy esperanzador. Nosotros tenemos muchas veces, recibimos, incluso los curas de las villas, que vienen muchísimos pibes que deben cumplir una probation, aún siendo que los conocemos porque son del barrio, y aún con toda la organización parroquial que podemos llegar a tener, no hacemos lo que se debiera hacer, y este proyecto apunta a eso, de acompañar la situación real, de que esto le ayude a un reencuentro con su vida y a una reinserción en una sociedad que también tiene que crecer en la inclusión. Entonces, el proyecto Dimas apunta a que se haga un trabajo serio, que no sea solo, bueno, ayuda a barrer y a hacer las tareas solidarias que hacemos, y
sino que realmente sea un aporte al crecimiento y al cambio que necesita esa persona que le tocó pasar por eso. Gracias. Primero les comienzo por una anécdota. El embrión de lo que ahora es el proyecto Dimas surgió de una conversación informal entre amigos con Daniel Garay Tachi, que está por ahí, que es quien se va a hacer cargo del proyecto de parte del equipo Acceder, y Nicolás Vargas, un defensor del Ministerio Público de la Defensa, que también está aquí presente, donde nos pedía para un defendido de él si el gremio podía hacer algo para tratar de engancharlo con algún curso de capacitación formal para su defendido, porque tenía muchos pibes que merecían la oportunidad de tener una suspensión de juicio a prueba que tuviera sentido, que les modificara la vida, que no fuera la misma reiteración de prácticas inútiles de siempre. Y en esa discusión vehemente, que luego compartimos con otros defensores que se fueron sumando con entusiasmo y fueron aportando sus ideas, se fue gestando esto luego con el impulso, sobre todo del gremio y de la Defensoría General de la Nación y de los Hogares de Cristo. Por eso, además, es un ejemplo de colaboración tripartita que es muy interesante. Históricamente, la suspensión de juicio a prueba se pensó en sus orígenes como una especie de segunda oportunidad que se le daba a alguien sometido a proceso penal, que si se sometía nuevamente a estas reglas de comportamiento por un tiempo, no hacía falta llegar a la resolución del conflicto, su sentencia de culpabilidad o no. Pero lo cierto es que pronto se burocratizó, se ritualizó, se convirtió en una práctica sin sentido, donde los imputados eran derivados a instituciones que no sabían qué hacer con ellos, y se les pedía que firme o que barra y firme las horas para cumplir, y después se devolvía, se le daban o no por cumplidas las horas a las que se había comprometido, y volvía sin mucha utilidad, sin mucho sentido, había cumplido ese tiempo y esas prácticas en una tarea que no significaba nada para él, nada para la institución que lo recibía y nada para el sistema que se suponía cuyo objetivo era reintegrarlo en la comunidad. Entonces, me pareció importante también darle al proyecto Dimas un sustento teórico, filosófico, si así queremos llamarlo, que tiene que ver mucho con lo que acaba de anunciar el padre Toto, con dejar de pensar, si bien en cada medida del sistema penal hay una cuota de retribución, hay una cuota de merecimiento y de aplicación de castigo, también siempre ha sido un desafío tratar de encontrarle qué utilidad le podemos dar a eso. Y la verdad que los discursos de la resocialización a veces son de un buen lugar de donde agarrarnos para parar los discursos de mera destrucción y de mero sometimiento, pero también es cierto que hay que tratar de encontrarles un nuevo sentido en un mundo actual, porque son discursos que aparecieron en un mundo que era muy, muy distinto de hace un siglo o 2 siglos. Y así como esto se puede llevar al ámbito carcelario, como ya también lo dijeron antes, también se puede pensar esta nueva idea de tratar de darle a la suspensión de juicio a prueba un contenido que verdaderamente tenga sentido, tanto para la persona que es candidata o sometida a la suspensión de juicio a prueba, que comience a ser un beneficiario de la suspensión de juicio a prueba, reflotando esta idea de que la tarea que preste sea algo que lo revincule o que lo vincule con esa comunidad y que al mismo tiempo, en este caso, le abra nuevos horizontes. Es decir, repensar la intervención penal, o por lo menos el objetivo de estas pequeñas intervenciones penales ahora desde la lógica de la inclusión social. Ese es el gran cambio de paradigma del que también habló el padre Toto. Y en este caso, a mí me tocaba explicar en concreto qué significaba el proyecto Dimas, pero lo van a tener acá en el folletito que se pueden llevar. Tiene que ver con la capacitación de esa persona en cursos de oficios de los cuales van a salir con una acreditación formal que les va a permitir insertarse en el mercado de trabajo. Y esto, que parece una iniciativa bastante menor, por ahora es menor cuantitativamente, puede significar un gran cambio en la lógica del sistema, en la lógica de cómo trabajamos nosotros con nuestros defendidos, con los asistidos, con los afectados por el sistema penal. Hay
dos vías por las cuales el proyecto Dimas va a tratar de lograr esto. La primera, la inclusión del imputado en el mundo del trabajo, como acabo de decir, que tiene muchas consecuencias, porque las estadísticas muestran que una enorme mayoría de los jóvenes primarios detenidos por hechos leves no tienen un trabajo formal, no tienen una relación estable con el mundo del trabajo, y también las estadísticas muestran que a medida que crece el desempleo y la desigualdad, este tipo de hechos por los cuales estos chicos caen detenidos también crece. Y de esta manera, mediante la inclusión en el mundo del trabajo, se dota nuevamente a la suspensión de juicio a prueba de un sentido que sirve tanto a la Administración de Justicia como al imputado, que con suerte va a egresar con un título habilitante, como a la comunidad donde la vida de ese joven se despliega. Y en segundo lugar, mediante el verdadero trabajo comunitario, y aquí viene la mayor importancia de la colaboración de los Hogares de Cristo en prestar sus sedes y su experiencia, para que ese trabajo comunitario no sea una mera formalidad carente de sentido, sino un verdadero trabajo de servicio para el otro, para el desfavorecido, para el necesitado, que en general forma parte de la misma comunidad donde la vida cotidiana de ese imputado se ha desarrollado, también como sujeto desfavorecido y vulnerado. Implica, en definitiva, pensar el paso de una persona por la suspensión de juicio a prueba no como una mera formalidad o una prueba de personalidad, tal como había sido pensado originalmente, sino aprovecharlo para ampliar los horizontes de vida del imputado que la debe cumplir y su rol en la comunidad donde desarrolla su vida. Cambiar el vocabulario del sometimiento por el de la ampliación y el de la inclusión. Y felicitaciones a la Unión, a Julio, por su nueva casa. Lo felicito porque realmente es un avance notable. Bien, vamos a hablar de este proyecto que ya ha sido suficientemente desarrollado. Yo lo que quiero que reflexionemos un poquito es que todos nosotros sabemos, sobre todo los que trabajamos en la justicia penal, que el sistema penal tal y como está ahora no sirve para nada, no resocializa a nadie y, como diría un famoso criminólogo, se limita a repartir cucharadas de dolor de forma normalmente bastante arbitraria. Entonces, los que somos conscientes de eso, los que incluso sentimos malestar en la conciencia por estar insertos en ese mundo, con algunas ventajas. Nosotros los defensores sufrimos menos porque por lo menos estamos todos los días luchando contra ciertas cosas, pero también estamos insertos en un sistema que es sobre todo un contrasentido, que es absurdo, porque solo sirve a esta altura como castigo. No sirve como resocialización, no sirve para mejorar el mundo, y si no sirve en ningún caso, tiene situaciones críticas cuando nos referimos a niños, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal y a personas con problemas de adicciones. En estos casos no hay que avanzar mucho, ni mirar, ni ser muy instruido. Cualquier persona con sentido común advierte que cuando interviene la justicia penal en una problemática de adicciones, lo que hace es siempre empeorar la situación. Convertir a esa persona que todavía seguramente podría ser ayudada para superar su situación vital en alguien que ya pierde todas las chances. En este esquema hay mecanismos de solución alternativa de conflictos, tenemos una serie de nombres muy bonitos, por los cuales se supone que evitamos la criminalización de los primarios que cometieron delitos no graves o en el caso de las drogas, y se lo somete a lo que contó Mariano, la suspensión del juicio a prueba. Y esto, como bien dijo Mariano, se convirtió en un ritual. En un mero paso procesal que solo conviene porque disminuye la cantidad de trabajo, ya que va a haber menos juicios, que al individuo le conviene, a la persona, al acusado, a la acusada, le conviene porque en teoría va a evitar ser condenado, pero donde nuevamente es tratado como una no persona, con una clara falta de respeto a su dignidad humana.
porque se lo manda a un lugar, normalmente ni se le avisa a ese lugar que va a ir. Si va, lo reciben y no saben qué hacer con él. Normalmente lo limitan a tareas de limpieza. Y esto no debería funcionar así. En sus principios, yo era defensora en un tribunal de juicio, me acuerdo que la primera suspensión a prueba, el joven fue a trabajar en el jardín botánico. Y en el jardín botánico, eran las primeras experiencias, lo pusieron a trabajar y vieron que le gustaba trabajar en jardinería y lo atendieron. O sea, todo se hizo personalizado. Se lo mandó al jardín botánico porque él dijo que le gustaba trabajar con las plantas, se le hizo un seguimiento. Conclusión fácil. Se quedó trabajando en el jardín botánico, hizo un curso de jardinero y terminó como jardinero del jardín botánico. Ese es el objetivo, así de fácil. A diferencia de eso, lo que hacemos habitualmente a veces es como una especie de sádico castigo. A este hombre que manejó rápido y chocó y lesionó y el otro auto se incendió, entonces lo mando al hospital del quemado para que sufra. Bueno, esta no es la idea. Esto es así, no se rían, que es tal cual lo cuento. Que vaya a hacer suspensión de juicio a prueba y mire cómo quedan los quemados. Más allá que sería bueno que esta persona se diera cuenta del daño que hizo, esta no es la idea de la suspensión de juicio a prueba. En la suspensión de juicio a prueba, obviamente, a veces hay gente que está insertada en la vida social, que no necesita ninguna ayuda, y esa persona hay que hacerle, claramente tiene que sentir que da lo que tiene para la comunidad y ayuda a la comunidad. Pero hay otro montón de gente, que es a los que se refería el padre Pepe, Mariano, Julio, que son esas personas en las cuales nosotros tomamos contacto con ellos merced a ese grito de ayuda, que es el primer acto delictivo, y lo que tenemos que hacer es aprovechar esa oportunidad que nos da la vida, Dios, la esperanza, para hacer de esa persona, no resocializar, a mí no me gusta usar esa palabra, para devolverle los derechos que su vida y su modo de crecimiento y su falta de derechos durante todo su trayecto vital lo llevaron a un lugar en el cual con un poco de ayuda racional puede no estar más. Y eso es lo que estamos buscando. Que esa persona en ese espacio no se limite a barrer en una parroquia por más que sea útil barrer. Que no va, porque además, a veces, ¿qué es lo que pasa? Se les da la suspensión de juicio a prueba, se olvidan de él, nadie le dice a dónde tiene que ir, porque hay mucho trabajo, en el centro donde debería hacerse el seguimiento no hay suficientes trabajadores sociales, entonces pasan 2 o 3 años y pasan 2 cosas. O alguien caritativo le da una autorización para que diga que sí hizo trabajo comunitario aunque no hizo nada, o no hizo trabajo comunitario, sigue el proceso. Ya se perdieron 2 años, no importa. Y va a terminar condenado. Esto es absurdo. Lo que hay que hacer con esa persona es cobijarla, contenerla, darle un trabajo, enseñarle un trabajo, aprovechar ese momento y de esa manera conseguirle una salida laboral. Ese es el objetivo de este proyecto conjunto. Nosotros capacitando a los defensores para que tengan en cuenta esto, seleccionen a la gente, vayan y separen gente, por supuesto que se lo merecen todos, pero en la primera etapa que sea gente que realmente puede atravesar esta situación con la ayuda de los sindicatos para poder capacitarlos y obviamente con la valiosísima ayuda de los hogares de Cristo, que son los que van a dar la contención de donde se van a hacer los cursos. Esto no es un pequeño esfuerzo. Esto tiene que ser mucho más que un pequeño esfuerzo. Tiene que ser una cachetada a la indiferencia de la comunidad y del Poder Judicial. Después de hacer esto, tenemos que ir y decir, miren lo que se pueden hacer. Esta es la solución. Ir al Ministerio de Justicia. No podemos seguir mirando hasta otro lado en una situación crítica. Miren, yo hace 50 años, junto con mi actual marido, fundamos un centro de menores.
Teníamos una casa y llevábamos a vivir ahí a los chicos del Agote que ya estaban en condición para salir, pero no tenían familia continente o directamente no tenían familia. Muchos con graves problemas de adicción. Pasaron 50 años. Al día de hoy seguimos luchando contra las mismas estructuras decadentes y expulsoras. Esto tiene que ser un principio de racionalidad, porque lo que muchas veces falta es poner amor, pero también cabeza. Poner una solución lógica y comprometernos en esa solución lógica. De esa manera, no solo le vamos a dignificar el trabajo de esa persona, sino que, por supuesto, nos vamos a dignificar nosotros mismos y vamos a asumir como comunidad nuestra responsabilidad. Porque si bien yo tengo realmente mucho que reprochar a la postura indolente o indiferente o insuficiente que tienen los poderes constituidos, también tenemos que reconocer que la comunidad tiene que asumir que esos chicos son sus chicos, son nuestros chicos. Muchas gracias. Bueno, lo único que nos queda es dar por formalmente presentado el proyecto y pedirles a todos y a todas que nos ayuden y que tengan un impulso muy fuerte para que esto salga adelante y después nos ayuden a difundirlo para que podamos reclamar más fuerte que esto es el modelo, un modelo de integración responsable, de cariño, de amor y de responsabilidad frente a todos nuestros hermanos y hermanas. Gracias. Nosotros, saben todos, tenemos un centro de investigaciones y proyectos en materia de justicia y política de Estado, que tenemos un montón de proyectos trabajando este tema, pero me refiero a 3 que tienen que ver con estas temáticas, ¿no? Uno, que nos comprometimos en Roma en un encuentro de jueces, fiscales, nosotros fuimos la única organización sindical que estuvo, en impulsar el carácter de lesa humanidad de los delitos de esclavitud moderna. 2 veces conseguimos que senadores presenten el proyecto, nunca fue tratado, para que realmente lo que es el crimen organizado, que hacia ahí debe estar la prioridad de la acción penal y los esfuerzos y los medios para combatir ese tipo de delitos, de una vez por todas trabajemos por ese camino. Y otros 2 proyectos que tienen que ver con la consecuencia, las otras víctimas de ese crimen organizado. Uno está directamente relacionado con los hogares de Cristo, porque esto lo hablamos en su momento con Monseñor Oscar Ojea, que entendió mal primero y después se aclaró que tenemos 2 proyectos que hemos presentado para quienes son víctimas del narcotráfico, y que por unas situaciones caen en las redes del narcotráfico, no sean criminalizados, ¿no? Nos referimos al proyecto que tenemos para desencriminalizar a las mujeres mulas que son víctimas de trata, que arriesgan su vida y su físico, que no puedan ser sancionadas penalmente, sino que se busque realmente a sus mentores. Y el otro son los niños soldados, ¿no? Los niños soldados, que son la materia de recuperación que hacen los hogares de Cristo, que tampoco fueran a ser sometidos a la ley penal, sino asistidos, y apoyar la tarea que se hace desde los hogares de Cristo para lograr, digamos, la recuperación de esos chicos. Ambos temas creemos que son muy importantes, pero créase o no, y con todas las relaciones que tenemos, no hemos encontrado ni diputadas, ni diputados, ni senadores, ni senadoras que hayan tomado estos proyectos como suyos. Entonces, seguimos luchando que las tareas que hacen en los hogares de Cristo muchas veces se encuentran que ese pibe que estaban recuperando, ¡pic!, se lo llevaron preso. Y otra vez tener que tratar distinto la cosa, porque
es meterlo, aunque sean horas, ¿no? Pero meterlo en las redes de la represión en lugar de ser asistido. Así que queda mucho por hacer. Nosotros apostamos a la salud y a la solidaridad, a la misericordia, como decía, de todos y todas las compañeras y compañeros judiciales para potenciar este proyecto y ojalá pronto podamos tener los primeros resultados y, como decía la doctora Estela Maris Martínez, poder mostrar que se pueden hacer cosas para solucionar, pero además dar respuesta, porque cuando uno tiene una buena idea sobre una necesidad, llueven de todos lados los pedidos. Tachi, en un par de viajes que hizo en tareas solidarias, decía, che, en tal lado quieren el Dimas. Tachi es Daniel Garay, que va a ser uno de los instrumentadores de esta idea. Yo le digo, no, para un poco, demostremos que sirve, hagámoslo ahí a escala y después sí lo podemos transmitir a lo largo y a lo ancho del país. Hemos dado el primer paso, con esto no salvamos la Argentina, pero nos sentimos satisfechos que estamos haciendo, aunque sea una gota en el desierto, para ser una fuente de vida. Gracias compañeras, gracias compañeros y a todos los que están.